Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. ¿Alguna vez has escuchado hablar del síndrome de la mano extraña? Este síndrome se caracteriza porque una de tus manos realiza acciones que tú no le has ordenado, como limpiarte la cara o frotarte los ojos, por ejemplo. Eso sí que está loco, ¿verdad? Así como el síndrome de la mano extraña, existen decenas de síndromes y trastornos muy raros que casi nadie conoce. Es por eso que ahora hice una recopilación para ti con 10 extraños síndromes y trastornos que no sabías que existen. Así que estoy seguro que este video te encantará. Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En uno de mis videos anteriores te hablé sobre este gigantesco y misterioso libro que supuestamente fue escrito por un monje en una sola noche. ¿Te acuerdas del nombre de este libro? Elige cualquiera de estas opciones, la que tú creas correcta, y escríbela en los comentarios en este momento. Al final del video yo voy a decirte cómo se llama. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú qué tan curioso eres? VID. Estas son las siglas en inglés de Trastorno de Identidad de la Integridad Corporal. Aunque ese nombre suene bastante complicado de entender, una persona que sufre de VID siente un irresistible deseo de amputarse una o más extremidades. Qué miedo, ¿verdad? Los estudios dicen que el trastorno se presenta porque el cerebro del afectado considera que esa extremidad en particular es antinatural o desconocida para su cuerpo. El trastorno llega a tal grado que la única forma en la que la persona siente un alivio definitivo es amputándose ese miembro. Un dato muy curioso sobre este síndrome es que en la mayoría de los casos, las personas solicitan que se les ampute sobre la rodilla de la pierna izquierda, y hasta ahora no se sabe por qué eligen esa parte del cuerpo. Como no existen cirujanos que amputen a alguien sin una razón médica válida, se sabe que algunas personas con el síndrome se han causado daños graves a sí mismas para conseguir su objetivo. Ese trastorno es tan raro y se sabe tan poco de él que, a pesar de que vivimos en pleno 2018, se desconocen las razones exactas que lo causan. Curioso, ¿no? Síndrome de la Bella Durmiente. El síndrome de la Bella Durmiente es un extraño síndrome que básicamente te obliga a dormir por varios días, semanas o, en casos graves, por varios meses. Qué miedo, ¿verdad? Aunque se llama síndrome de la Bella Durmiente, se presenta con mayor frecuencia entre jóvenes y adolescentes varones. Lo más loco de todo es que las personas que sufren de este síndrome no presentan otra característica extraña con su comportamiento. Lo único fuera de lo común es que tienen unas intensas e incontrolables ganas de dormir. Como dato curioso, puedo mencionarte que el periodo mínimo que usualmente presentan las bellas durmientes es de 18 horas más o menos, y uno de los casos más extremos se dice que duró cerca de 10 años. ¿Te imaginas eso? Está cañón, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, ya sean 18 horas o 10 años, la persona que padece el síndrome, o sea, la bella durmiente, solo se despertará para satisfacer sus necesidades básicas, como ir al baño o comer, por ejemplo. Maldita basura. El síndrome maldita basura ni siquiera es un síndrome, Benny. La bella durmiente es un síndrome tan raro que en México solo se conocen 2 casos en toda la historia, y lo peor de todo es que no existe una cura para ayudar a una persona que lo padece. De pelos, ¿verdad? Síndrome de Argyria. El síndrome de Argyria se caracteriza porque la persona que lo sufre tiene un tono de piel azul, o en algunos casos hasta de color gris. ¿Ya lo viste? Curioso, ¿no? El síndrome básicamente se presenta cuando el organismo de una persona tiene una cantidad excesiva de plata en su interior. Por ejemplo, si trabajas en un entorno donde te expones a este metal, como en la minería, es muy probable que tu cuerpo tenga mucho más contacto con la plata del que debería. Eso aumentará considerablemente el riesgo de sufrir de Argyria en algún momento de tu vida. Por si no lo sabías, la plata es una de esas sustancias con las que nuestro cuerpo no sabe cómo lidiar. Cuando siente que hay demasiada plata en su interior, la mejor solución que encuentra es enviarla hacia la piel, los glóbulos oculares o las membranas mucosas, y en consecuencia, la piel termina adoptando ese color tan singular. Lo peor de todo es que los estudios para tratar este síndrome apenas están comenzando. Eso hace muy complicado saber cómo ayudar a una persona que lo sufre. Síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es una extraña enfermedad mental que hace que una persona imagine que ya está muerta, aunque en realidad sigue con vida. Su cerebro incluso les hace creer que sus órganos han dejado de funcionar o que ni siquiera tienen órganos dentro suyo. Perturba madres, ¿no te parece? Los expertos en el tema dicen que un paciente que sufre de este síndrome niega su existencia completamente. Están tan convencidos de su condición que intentan convencer a las demás personas cercanas de que lo que dicen es real. Púdrete. Tú sí estás vivo, Benny. No vas a engañarme. Por si eso fuera poco, se sabe de algunos casos donde los pacientes aseguraban que podían sentir como los gusanos se los comían desde dentro. Eso sí que está bien raro, ¿no crees? El síndrome afecta tanto la calidad de vida de estas personas que realizar actividades tan básicas como bañarse o alimentarse ya no tienen sentido. Desde que el síndrome fue descrito por primera vez por un neurólogo llamado Jules Cotard en 1880, se le considera como uno de los más bizarros que se conoce. Síndrome de la cabeza explosiva. Los pacientes que sufren del síndrome de la cabeza explosiva aseguran escuchar un sonido extremadamente fuerte que proviene desde el interior de su cabeza.
y que surge sin ninguna razón aparente. El sonido es tan fuerte que generalmente lo describen como el estallido de una bomba. Algunas personas experimentan este síndrome una o dos veces a lo largo de toda su vida, mientras que otras pueden experimentarlo en varias ocasiones. Lo más curioso de todo es que hasta la fecha aún no está claro por qué aparece, ni mucho menos se sabe qué es lo que lo causa. Los médicos lo relacionan con el estrés o la fatiga extrema, pero no hay una razón definitiva. Eso sí que es extraño, ¿no? La buena noticia es que se considera médicamente inofensivo, o eso se supone. Hasta la fecha no se conoce ningún caso de alguien que haya perdido la vida a causa del síndrome de la cabeza explosiva, pero si algún día lo sientes o lo has sentido, será mejor que visites a tu médico. Síndrome de la mano extraña. Ese síndrome súper raro causa que la persona que lo padece pierda totalmente el control sobre la extremidad afectada, hasta el punto de que pareciera tener vida propia. La parte curiosa es que la mayoría de los casos se presentan en la mano izquierda sin ninguna explicación. El primer caso de mano extraña que se conoce fue el de una mujer alemana que le comentó a su doctor que su mano izquierda estaba comportándose de una forma muy inusual. Por ejemplo, se frotaba los ojos y se limpiaba la cara, aunque ella no se lo había ordenado. ¿Puedes creerlo? Está bien loco, ¿verdad? Ahora se sabe que las personas que sufren del síndrome de la mano extraña experimentan una desconexión entre sus pensamientos y sus acciones, a tal grado que ni siquiera pueden controlar lo que hace su mano afectada, como si tuviera poder y voluntad propia. Al parecer, el trastorno se presenta más que nada en personas que se han sometido a una cirugía cerebral o que han sufrido de algún tumor o derrame cerebral. Lo que me parece más curioso de este trastorno son los diferentes métodos que se utilizan para solucionarlo, desde conversar con la mano para que se detenga, aunque te suene muy gracioso, hasta hacer que la mano sostenga objetos como bastones para que deje de moverse de una buena vez. Misofonía. Las personas que sufren de este trastorno son ultrasensibles a ciertos sonidos, hasta el punto de ponerse irritables y en los casos más extremos comienzan a demostrar comportamientos violentos. Los sonidos que afectan a alguien que sufre de misofonía van desde el sonido que se emite al masticar una goma de mascar hasta el sonido que emitimos cuando respiramos. Eso sí que está raro, ¿no? Según los expertos, una persona que sufre de misofonía percibe esos sonidos a una mayor intensidad o volumen. No es que el sonido le parezca molesto en sí, sino que en su oído suenan mucho más fuertes de lo que en realidad son. Por mucho tiempo, la misofonía no fue catalogada como un trastorno real, pero como cada año se presentaban más y más casos de parejas que fracasaban, familias que se dividían o incluso personas que perdían su empleo por esta intolerancia a ciertos sonidos, los médicos decidieron catalogarla como un trastorno psiquiátrico real. Interesante, ¿no te parece? Adermatoglifia. Aunque el nombre de ese trastorno te suene muy raro, básicamente significa que no tienes huellas dactilares en tus manos. ¿Ya viste qué raro? Los estudios que hablan del tema explican que en la semana 23 de gestación, cuando se comienzan a formar las huellas dactilares sobre las yemas de nuestros dedos, una extraña mutación genética hace que no se formen jamás. El trastorno es tan raro de ver que se calcula que menos de 100 personas en todo el mundo lo sufren. De entre ellos, el caso más notable es el de una familia suiza donde ninguno de los 9 integrantes tiene huellas dactilares. Como seguramente ya te imaginas, esto se ha convertido en un dolor de cabeza para ellos, sobre todo cuando quieren viajar a otros países. Como las huellas dactilares son algo tan único y se utilizan para verificar tu identidad e incluso para desbloquear tu teléfono, no tener huellas dactilares es como carecer de identidad propia. Witzel-Such. Las personas que sufren del síndrome de Witzel-Such se la pasan contando chistes casi todo el tiempo. Y con todo el tiempo, me refiero de verdad todo el tiempo. Inclusive en aquellas situaciones en donde deberían permanecer serios o callados, como en un funeral o una reunión importante. ¿Te imaginas eso? Ahora se sabe que ese síndrome se presenta en aquellas personas que tienen un daño o una alteración en el lóbulo frontal del cerebro. Esa lesión causa que su comportamiento cambie tanto que comienzan a hacer bromas o a contar historias incluso en situaciones en las que no deberían hacerlo. Lo peor de todo es que de un segundo para otro, así como cuentan chistes y hacen bromas, también se ponen muy serias o hasta apáticas. Al ser un comportamiento causado por un daño al cerebro, resulta muy complicado ayudar a un paciente con este síndrome. El síndrome de Truman. Una persona que tiene el síndrome o delirio de Truman está totalmente convencida de que su vida es una película que se transmite en la televisión, como un reality show. Eso sí que está raro, ¿verdad? El delirio no solo les hace creer que ellos son actores, sino que todas las demás personas que los rodean también son actores contratados. El trastorno cerebral es tan grande que piensan que alguien está viendo su vida desde alguna parte del mundo. Lo más curioso de este trastorno es que es mucho más reciente que todos los demás de la lista. Se cree que su aparición fue gracias a la gran cantidad de realities que se transmiten por la televisión y a las redes sociales, por supuesto. Desde el año 2002, que el síndrome comenzó a ser estudiado, se han registrado más de 40 casos en todo el mundo. ¿Puedes creerlo? Y eso es todo por hoy. Espero que este video te haya encantado. La respuesta al acertijo, por cierto, es el Codex Gigas. La historia cuenta que este libro fue escrito en una sola noche por un monje, solo que para lograrlo tuvo que pedir la ayuda de espíritus malignos o algo así. ¡Qué estupidez! Sí, digo lo mismo, Benny.
Si te gustaría ver un video sobre libros misteriosos y extraños, voy a dejarte un enlace acá arriba, ¿te parece? Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.